La Dirección Regional de Educación Coto presenta la ruta marítima y fluvial utilizada por las embarcaciones costarricenses que acudieron entre febrero y marzo de 1921 desde Punta Arenas a Pueblo Nuevo de Coto, con el fin de defender el territorio nacional de las fuerzas panameñas, que pretendían consolidar como suyo este territorio de la región sur del país, ocupando lugares geográficamente estratégicos como Cañas Gordas, Divalá, Concepción, Golfito, Golfo Dulce, Punta Burica, Drake, Pueblo Nuevo de Coto, este último por la vía de comunicación fluvial que representaba. Hoy se conoce este acontecimiento bélico como la Batalla de Coto, antecedente para delimitar la actual zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá. En esta primera parte se presenta la ruta Golfito-Pueblo Nuevo de Coto. A 100 años de la independencia de Costa Rica, existen asentamientos de poblados en la zona costera del Pacífico Sur. Como vía de comunicación, se utilizan la fluvial y marítima, debido a que atravesar grandes montañas en medio de la espesa flora y la amenaza de una fauna salvaje no se mostraba como la mejor opción. Las rutas terrestres eran prácticamente inexistentes, solo trillos por la montaña. Desde Cartago, pasando por el Cerro Buenavista, más conocido como el Cerro de la Muerte, existía el camino de mulas, que llegaba a Terraba de Buenos Aires. Por ello, las personas utilizaban la vía fluvial y marítima para comunicarse de un poblado a otro, de manera que Golfito se convirtió en un punto de conexión importante entre Punta Arenas y otras localidades de la costa pacífica. La presencia política se reducía a un representante que se encontraba en Osa. La ciudad más próxima en ese momento era Punta Arenas. El tren era el medio de transporte del Valle Central a Punta Arenas y viceversa, de manera que las poblaciones del Pacífico convergían en el puerto, para posteriormente desplazarse en tren y vía marítima a otras zonas del país. Saliendo de Golfito, se observaba Puerto Jiménez, llamado en ese momento Golfo Dulce, a un costado de la desembocadura del río Coto, Playa Zancudo. Puerto Jiménez, otro punto de conexión importante, habitado en su momento mayoritariamente por población chiricana, ciudadanos panameños provenientes de la zona Pacífico Norte de Panamá. Es preponderante recalcar que las situaciones limítrofes de Costa Rica presentan reestructuraciones mediante diferentes tratados internacionales, posterior a su independencia de España, cuando el departamento de Panamá, por medio de la conocida Guerra de los 1000 días, se independiza de Colombia en 1903. Genera una nueva lucha territorial con Costa Rica, que culmina en la Batalla de Coto. Desde el Valle Central salieron un grupo de hombres, liderados por el coronel Zúñiga. Viajaron en tren hacia Punta Arenas. De ahí, cruzaron las aguas del Pacífico hasta llegar a las costas de Golfito, Zancudo, y seguir navegando ahora por el río Coto en las embarcaciones La Sultana, La Estrella y La Esperanza hasta Pueblo Nuevo de Coto, con la consigna de luchar por la soberanía de la nación. Al llegar al viejo muelle por el estero que daba al centro del pueblo, fueron emboscados por los combatientes panameños, que esperaban atrincherados en las orillas del estero. Sonaron Mauser y otras armas de fuego, dando fin a las aspiraciones de los costarricenses que probablemente no se percataron de lo sucedido. Los intereses políticos y económicos sobre estas tierras del sur de Costa Rica, enmarcadas en un contexto histórico de abandono estatal y a su vez presencia de terrenos y vías fluviales importantes para la inversión de la empresa extranjera como la United Fruit Company, estos intereses extranjeros contribuyeron a la solución del conflicto, debido a que Estados Unidos, como administrador del Canal de Panamá e inversionista en el cultivo de banano, no le era conveniente que estos países vecinos estuvieran en conflicto bélico e intervino finalizando la disputa de la línea fronteriza, para lo cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Edward Douglas White, dictó un fallo delimitando la zona limítrofe entre ambas naciones. 20 años después del fallo, se firma el Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá, conocido como Echandi Montero Fernández Jaén. El río Coto fue muy importante en la zona sur. Se convirtió en la principal vía de comunicación y comercio de los pobladores de la localidad y las zonas aledañas.
los habitantes de estos lugares trasladaban sus productos agropecuarios para vender o intercambiar en pueblos cercanos. Entre ellos, La Peña, actual Riviera, La Florida, Golfito, Puerto Jiménez, Dominical, El Pozo, actual Puerto Cortés, y de ahí a Punta Arenas. Igualmente, navegaban con sus productos para colocarlos en las comunidades de la costa pacífica norte de la provincia de Chiriquí. Posteriormente, con el auge de la compañía bananera, se utilizó el cauce del río para transportar la materia prima, para construir la línea ferroviaria. Grandes balsas eran remolcadas por lanchas sobre el río hasta embarcar en un muelle de madera que había en la entrada de Pueblo Nuevo de Coto. El río Coto converge con otros más pequeños que desembocan a su cauce, como el río Esquinas, La Vaca, Coto Colorado y Conte. Aún hay familias que habitan en la ribera del río, perdurando dos poblados, La Florida y La Riviera, antes La Peña. Ambos lugares cuentan con un centro educativo. En esta última, los docentes deben llegar únicamente navegando por el río. Normalmente, este es transitado por personas en pequeños botes impulsados con canaletes o motores de combustible, en su mayoría para realizar pesca artesanal y como vía de transporte. Sin embargo, el paso de los años ha dejado huellas en su cauce. El sedimento, mangle, zacate, árboles y bancos de arena parece que ahogan el río, dividiéndolo y modificando su paisaje. Cuando se construyen vías terrestres entre Pueblo Nuevo y Golfito, estas rutas quedan divididas por el cauce del río, el cual se requería cruzar en una balsa impulsada por motores de combustible, y además se debía pagar por el servicio. En la actualidad, observamos un puente Bailey que atraviesa el río de lado a lado, uniendo las dos vías terrestres. Para finalizar, es importante reiterar que en 1921, las embarcaciones que navegaron de Golfito a Pueblo Nuevo lo hicieron por un río caudaloso, de amplias dimensiones, y así lograron llegar al pueblo. Actualmente no es navegable por este lugar, por el proceso de sedimentación que sufrió y afectó este sector del río. En la zona adyacente de Pueblo Nuevo de Coto se erige un monumento a los caídos en esta batalla, como un homenaje a la valentía de estos hombres que un día salieron a luchar por la identidad y la soberanía nacional en el contexto de la batalla de Coto de 1921.